Atrapé a mi novia engañándome con un delincuente. Así que recopilé pruebas y alerté a la policía para que lo arrestaran y arruinaran sus vidas. Si sientes odio o tienes dificultades para leer, detente ahora. Mi historia es larga, pero trágicamente verdadera, y no desearía mi vida a nadie. Ni siquiera a aquellos de los que elegí vengarme. Tendré que aceptar y revelar algunas cosas sobre mí mismo que preferiría no hacerlo y de las que no me enorgullezco. Tenía 19 años cuando diagnosticaron a mi padre con cáncer de páncreas. Las cosas fueron muy difíciles con mi mamá trabajando de 9 a 9. Tomé la responsabilidad de cuidarlo después de una larga batalla de 4 años contra el cáncer. Falleció después de una cirugía de triple bypass. La muerte de mi papá cambió por completo a mi mamá. Intenté ser fuerte por ella y por mí. Estos fueron tiempos realmente oscuros y me cambiaron completamente. No me concentré en la escuela y mis calificaciones disminuyeron. También tuve que trabajar después de la escuela para ayudar a mi mamá porque estaba destrozada. Algo cambió dentro de mí. Había vivido una vida algo protegida debido a asistir regularmente a la iglesia y participar en actividades eclesiásticas. Cuando mi padre falleció, si quería ir a la universidad, tendría que pagarlo de mi bolsillo. No calificaba para ningún préstamo. Con todo en casa y la constante necesidad de dinero extra, mi trabajo me pagaba el salario mínimo, que no nos llevaba a ninguna parte. Un amigo me introdujo en las drogas. Me dijo que si necesitaba dinero extra, podía trabajar para él y sus amigos. Ellos eran traficantes de drogas y eventualmente comencé a distribuir cocaína para ellos. Después de algunos meses vendiendo cocaína, recaudé suficiente dinero. Terminé la escuela secundaria con suficiente dinero para financiar la universidad. Estuve varios años en la universidad. Nunca compré ropa llamativa ni derroché dinero para impresionar a nadie. Mantuve un perfil lo más bajo posible y terminé mi licenciatura en 3 años, debido a tener mucho tiempo libre. Inicialmente quería ser abogado. Pero conocía a demasiados policías y funcionarios corruptos que traficaban con cocaína. Estudié Derecho, pero no tenía intenciones de pasar el examen porque quería ser, y eventualmente fui, asistente legal. Me volví a encontrar con una compañera de clase de la escuela secundaria ya llamada Rita en la universidad. Éramos cercanos en la escuela secundaria. Descubrí que ella y yo habíamos tenido un flechazo el uno por el otro en aquel entonces, pero ambos éramos demasiado tímidos para decir algo. Sin entrar en demasiados detalles irrelevantes, basta con decir que Rita y yo nos hicimos amigos, incluso mejores amigos. Nos enamoramos perdidamente y estábamos planeando un futuro juntos. Ambas relaciones anteriores habían sido total fracasos, especialmente la mía. Me dejó sintiéndome completamente muerto por dentro, como si fuera incapaz de amar. Habían pasado años desde que había salido en citas a propósito. Mi ex anterior, la llamaré Becky, había hecho cosas frías y despiadadas para provocar nuestra ruptura. Fui bueno con ella, la saqué de una relación abusiva, nunca la maltraté y le enseñé que ningún ser humano merece ser usado. Pero ella me dejó roto y echó pedazos. Encontrar a Rita me dio esperanza, pero también me hizo darme cuenta de que todas las relaciones antes que ella me habían fallado. Rita era el amor de mi vida. Estábamos destinados a estar juntos. Lo tomamos con calma al principio. Pasaron 2 años y me abrí más y más con ella. Le conté lo que había pasado con Becky, mi papá y todo. Ella simpatizó conmigo y fue muy empática. Empezamos a dormir juntos y eventualmente nos convertimos en pareja. Parecía apreciar que realmente escuchaba, hablaba con honestidad y la protegía. Dijo que me amaba, y yo admití que la amaba. Nunca le conté cómo pagué la universidad ni las cosas que vi o hice. Ella no necesitaba saberlo. Tenía miedo de que eso hubiera arruinado las cosas con ella. Nos amábamos y ya teníamos planes de comenzar una familia. Unos meses después, ocurrió el desastre. Mi madre tuvo un terrible accidente. Fue aplastada por una gran estantería. Fue bastante grave. Los vecinos que la encontraron la llevaron al hospital. Tuvo que someterse a algunas pruebas médicas. Sufrió muchas lesiones y algunos huesos rotos. Descubrieron que mi mamá tenía una válvula cardíaca con fugas. Las pruebas eran para ver si podían reparar la válvula. Una semana después, recibimos la buena noticia de que la válvula podía ser reemplazada, pero también recibimos malas noticias. Durante las pruebas identificaron 5 pequeñas masas en mi alrededor de su riñón izquierdo, con una alta probabilidad de que fueran tumores malignos. Los médicos hicieron una biopsia y descubrieron que, de hecho, tenía cáncer de riñón. Comenzó el tratamiento y supe que tenía que centrarme en mi madre. Las cosas iban muy bien con Rita. Nos habíamos mudado juntos. Era una ciudad a unos 30 kilómetros de la casa de mi mamá. Cuando le conté a Rita sobre mi madre, expresó su preocupación y apoyo. Cuando le expliqué qué significaba que nos veríamos menos,
Me aseguró que no tenía deseos de poner las cosas entre nosotros en espera. Dijo que no quería estar allí para mí de ninguna otra manera que no fuera como mi apoyo emocional. Insté a Rita a que si decidía que quería tomar un descanso, o pensaba que podría estar interesada en alguien que conociera, me lo dijera, y lo entendería. Me aseguró que me valoraba y que nadie podría ocupar mi lugar. Mi madre comenzó la quimioterapia. Inicialmente, la quimioterapia parecía no tener ninguno de los horribles efectos secundarios. Fue bien entrada en su segundo mes cuando notó debilidad y pérdida de apetito. Hablaba y mandaba mensajes a Rita varias veces al día, todos los días. Ella me escribía preguntando cómo estaba mi mamá tan pronto como se despertaba cada mañana. Y a menudo pasábamos horas antes de quedarnos dormidos hablando y diciéndonos cuánto nos extrañábamos. Nos veíamos y pasábamos la noche juntos aproximadamente cada 2 semanas, pero todo parecía bien cuando lo hacíamos. La condición de mi madre empeoró, así que le dije a Rita que podía salir con amigos y disfrutar de la vida mientras comenzaba el verano. Sabía que Rita disfrutaría de las actividades al aire libre incluso sin mí. La salud, cada vez más precaria de mi madre ese verano, significaba que no había diversión al sol para mí. Rita salía con amigos, y me encantaba escuchar sobre las tonterías que ella y sus amigos hacían. Siempre expresaba preocupación y tristeza cuando le contaba lo que estaba sucediendo con mi mamá. La quimioterapia estaba matando las células cancerosas, sin embargo, ella se volvía cada vez más frágil. Me di cuenta de que el cáncer ya no estaba destruyendo a mi madre, la medicina lo estaba haciendo. Necesitaba tomar un descanso. Así que un grupo de amigos de mi mamá vino a quedarse con ella para darme un poco de tiempo libre. Llamé a Rita mientras me acercaba a su ciudad, me dio la dirección de donde ella y sus amigos se reunirían. Cuando llegué, vi a la mayoría de sus amigos, a quienes ya conocía. Mientras me dirigía hacia el patio trasero, vi a un chico sentado cerca de Rita. Ambos estaban riendo y divirtiéndose con otros amigos. Ella me presentó como su novio al chico, lo llamaremos Henry. Me dio un fuerte apretón de manos y dijo, me alegra conocerte. Actué educadamente con él. No creo que Rita se diera cuenta de inmediato de que sentía algo sospechoso con Henry. Estoy seguro de que muchas personas tienen una corazonada al encontrarse con alguien sospechoso. Debido a mi actividad criminal muchos años atrás, supongo que uno sabe reconocer a otro. Un instinto me dijo que había algo turbio en Henry. Sabía que era nuevo en su grupo de amigos, ninguno de ellos, incluyendo a Rita, lo conocía desde hacía más de un par de meses. Para ser claro, lo que experimentaba en ese momento no eran celos, ya que Rita tenía muchos amigos varones, a los cuales realmente apreciaba. Pero había algo que percibía en Henry que me hacía ser un poco escéptico sobre su carácter. Intenté ignorarlo, considerando ese sentimiento como simples celos. Comencé a hablar con Rita y sus amigos, tratando de tranquilizar mi mente. Observaba a Henry desde lejos, interactuaba con él cordialmente. Rita y yo nos quedamos en su casa esa noche, antes de que tuviera que irme y regresar a casa. Durante las siguientes semanas, la condición de mi madre continuó empeorando. Rita y yo hablábamos y mandábamos mensajes durante todo el día, todos los días. En retrospectiva, ahora me doy cuenta de que yo iniciaba la mayoría de nuestra comunicación, pero en ese momento no estaba llevando un registro. Un día, algunos familiares se ofrecieron como voluntarios para cuidar de mi mamá y darme un descanso. Me dirigí a ver a Rita, llamándola en el camino. Ella me dijo en qué restaurante ella y sus amigos iban a cenar, así que me dirigí allí. Estaba estacionando. Me iría a Henry subirse a un tuit negro de modelo reciente. Se fue, aunque no me vio, ya que no estaba familiarizado con mi automóvil. Entré donde Rita y sus amigos, que me saludaron con abrazos y palabras de simpatía y ánimo. Todos cenamos y tomamos algunas copas, antes de que Rita y yo volviéramos a su casa antes de acostarnos. Le pregunté casualmente por qué Henry se había ido antes de que pudiera saludarlo. Rita dijo que no tenía idea y que ni siquiera sabía si Henry había estado en el restaurante. El restaurante en el que habíamos comido estaba en un centro comercial con varias otras tiendas. Pensé que tal vez había salido de una de esas tiendas y ni Rita ni sus amigos lo habían visto. De todos modos, nuevamente me quedé con ella esa noche antes de regresar a mi casa. Alrededor del mediodía del día siguiente, mi madre se puso gravemente enferma y tuvo que ser trasladada al hospital en ambulancia. Tenía neumonía y estaba extremadamente débil debido a la quimioterapia, susceptible a muchas enfermedades. Durante 3 semanas, estuvo hospitalizada. Le dieron muchos medicamentos, pero su condición empeoraba cada día. No era bueno verla así. Finalmente, los médicos me informaron que tenía como máximo una semana para vivir. Sabía que no quería dejar este mundo en esa sombría habitación de hospital, así que el personal organizó llevarla a casa, ayudándome a hacer sus últimos días lo más pacíficos posible.
Cuando todo estuvo listo, llevamos a mi mamá a casa. Aunque extremadamente débil, se alegró de ver su casa en un entorno familiar una vez más. Ambos sabíamos que no le quedaba mucho tiempo de vida. Aunque tenía miedo, me dijo que quería que fuera fuerte por ella, y también me dijo que estaba lista para irse y ver a mi papá nuevamente después de tanto tiempo. Conseguí que una amiga de la iglesia de mi mamá la cuidara durante unas horas. Me subí a mi auto y conduje para ver a Rita. Sin llamar, no llamé porque estaba llorando mucho. Ver sufrir a mi mamá era abrumador. No habría podido hablar cuando llegué debido a la inminente muerte de mi madre. En ese momento, sabía que Rita sabría qué decir para reconfortarme. Llegué a la casa de Rita, vi un Buick negro estacionarse detrás de su auto. No le di importancia, ya que estaba centrado en perder pronto a mi querida madre. Usé la llave que ella me había dado para entrar a la cocina, como siempre hacíamos. Escuché música sonando tan pronto como se abrió la puerta, pero no le di mucha importancia, porque no vi a nadie en la sala de estar ni en el porche trasero. Mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación y escuchaba ruidos provenientes del interior, me detuve. Luego alcancé la manija de la puerta. Me detuve. Me di cuenta de que los sonidos que escuchaba eran sexuales. Mi corazón se hundió aún más cuando retiré mi mano, sin querer llamar la atención. Pero lentamente, puse mi mano en la cerradura y abrí la puerta. Me detuve en seco al verlos completamente desnudos, dándose con todo, sin darse cuenta de mi presencia. Honestamente, mi primer instinto fue correr a toda velocidad y golpearlo de frente en la nariz. Pero sabía que tenía que evitar problemas por el bien de mi madre y mi trabajo. Así que retrocedí lentamente, temblando de rabia. Salí de la casa por la parte trasera y fui a mi coche. No fui visto. Simplemente me quedé allí en mi coche, el peso de todo aplastándome, llorando a lágrima viva. Después de aproximadamente media hora, arranqué mi coche y regresé a casa de mi madre. No le conté a nadie lo que acababa de ver. Todos asumieron que mis lágrimas se debían totalmente a mi madre. Por supuesto, en parte lo estaban, pero la traición que acababa de presenciar era algo tan sadista. Luchaba por entender mi lógica. Sabía que mi madre era mi máxima prioridad, especialmente tan cerca del final. Sin embargo, me sentía tan engañado por Rita. Sentía una rabia como nunca antes había experimentado, y ya había sentido mucha ira. Pensé en llamarla, decirle lo que había visto y maldecirla. Pero sabía que si no le importaba ser fiel mientras mi madre estaba en su lecho de muerte, una serie de groserías no la afectarían. Me aseguré de que mi madre estuviera cómoda y fui a intentar dormir en mi antigua habitación de la infancia. Lloré, dormí, me desperté llorando y lloré más durante toda la noche. Me desperté con mi teléfono sonando y vi que era Rita llamando. Ignoré la llamada, y la tentación de estrellar el teléfono contra la pared. Fui a verificar a mi madre, que estaba en un sueño profundo debido a la morfina que le habían administrado. Me las arreglé para enviarle un mensaje a Rita, diciéndole que estaba muy ocupado con mi madre y la llamaría más tarde. Después de obligarme a comer y ducharme, las enfermeras del hospicio vinieron a revisar a mi madre. Después de revisar sus signos vitales, me informaron que mi madre moriría en 48 horas. Les agradecí y salí al patio trasero, tratando de no perder totalmente la cabeza con todo lo que había sucedido y estaba por suceder. Me las arreglé para enviarle un mensaje a Rita y decirle que la condición de mi madre seguía siendo la misma. No quería verla, no quería hablar con ella y no quería que apareciera. Le debía a mi madre hacer todo lo posible para asegurar que sus últimos momentos fueran lo más pacíficos posible. La siguiente tarde, justo antes de las 6 de la tarde, mi madre dio su último suspiro conmigo a su lado, sosteniendo su mano mientras su vida se apagaba. Los siguientes 3 días, estuve en reuniones con su pastor, haciendo toques finales en la iglesia y el servicio fúnebre. Pero no podía, por nada del mundo, quitarme las imágenes de Rita y Henry teniendo relaciones justo frente a mí. Cuanto más lo pensaba, más me enfurecía. Estaba enojado con Rita, furioso. Pero recordar cómo Henry había sido tan amistoso conmigo hizo hervir aún más mi sangre. Si no habían sido íntimos cuando lo conocí por primera vez, estaban a punto de serlo. Eso me hizo querer saber exactamente quién era ese desgraciado. Pagué a un investigador privado para que hiciera verificaciones de antecedentes sobre Henry. Desde el momento en que lo conocí, sentí que era mala noticia. De hecho, me enojaba conmigo mismo por ignorar mis instintos. El investigador privado, un amigo de la firma para la que trabajaba, me contactó después de una semana con un expediente sobre Henry. Había fotos de fichas policiales de Henry a lo largo de muchos años. Antes de que me arrestaran una vez y de que hiciera algunas cosas despreciables en mi vida, conocía personas que habían hecho cosas horribles intencionalmente, y también bajo la influencia de varias drogas y sustancias. Aún así, Henry tenía un extenso historial delictivo.
varios cargos por conducir bajo los efectos del alcohol, conducción temeraria y receptación de bienes robados. Robo con allanamiento de morada y arrestos por drogas, se enumeraban a medida que avanzaba por su historial y los arrestos se volvían más atroces. Descubrí que Henry había salido de prisión bajo libertad condicional anticipada hacía muchísimo 2 años, después de cumplir 10 años. Cuando vi que los cargos incluían explotación sexual de un menor y una serie de otros delitos sexuales, admito que me sentí disgustado. Rita me había traicionado, lo cual ya dolía lo suficiente. Saber que ella podría haberme expuesto, Dios sabe qué, enfermedades que ese delincuente había contraído como depredador sexual y luego en prisión. Me hacía sentir físicamente mal. Dudaba que Rita tuviera idea de con quién estaba involucrada a mis espaldas. Ella tenía una naturaleza ingenua y confiada que le había causado problemas antes, pero nunca así. No tenía dudas de que cualquiera que supiera del historial de Henry, lo consideraría una criatura vil. Nunca debería haber salido de prisión. Pero tenía el funeral de mi madre en el que concentrarme, y tenía que recomponerme. Cuando terminó el funeral y todos se fueron, estaba agotado física y mentalmente. Al poner la cabeza en la almohada para intentar dormir, Rita llamó, sin saber que mi madre había fallecido o que sabía lo que ella había estado haciendo. Había estado enviando mensajes y llamando mucho menos, en los días previos a mi descubrimiento y después. Contesté el teléfono e hice mi mejor esfuerzo por sonar tan contento de escucharla como fuera posible. No dejé ver que algo había cambiado con el estado de mi madre, ni que sabía acerca de ella y Henry o lo que sabía sobre Henry. Dejé que ella hablara la mayor parte del tiempo e interioricé cada palabra que sabía que era una mentira, como si creyera totalmente en ella y apreciara su falsa simpatía. Cuando afirmó que me extrañaba al despedirnos, mentí y le dije lo mismo. Pero en toda honestidad, en ese momento, si ella se hubiera muerto, no me habría importado en lo más mínimo. Tuve algunas semanas libres del trabajo por duelo. Sabía que las cosas con Rita habían terminado, pero una parte de mí no podía dejar de luchar con lo cruel que me había tratado, intencional o no. Me alegraba saber la verdad sobre ella y Henry, antes de que ocurrieran más mentiras y traiciones. Pero sentía que lo que ambos me habían hecho, en un momento en que luchaba por mantenerme en pie, era simplemente incorrecto. Quería venganza, quería destruir sus vidas, y aún así, nunca dejarles saber que yo tenía algo que ver con ello. Llamé al Departamento de Recursos Humanos y completé la documentación necesaria de la FL Ley de Licencia Médica Familiar, para estar fuera más tiempo del dado de 2 semanas. Honestamente, no tenía razón para preocuparme por ser despedido, pero tomé la ruta legal. Y tenía lo suficiente para pagar mis cuentas durante medio año o más si era necesario. Necesitaba vengarme de Henry. Era bastante fácil, ya que estaba en libertad condicional y era un delincuente. Incluso un cargo menor lo enviaría de nuevo a prisión para cumplir su sentencia original. Pero no quería que simplemente cumpliera su sentencia original, quería nuevos cargos, que lo llevaran tanto tiempo tras las rejas que nunca volviera a ver la libertad. Me encontré con su oficial de libertad condicional en muchas ocasiones. Y ella me conocía lo suficiente como para saber que si la hubiera llamado, ella habría investigado al delincuente Henry. Con un historial así, sabía que tendría dificultades para conseguir empleo, si es que lo tenía. Dudaba que estuviera empleado legalmente, algo que le permitirá costear un Vic nuevo y el seguro. Estacioné mi coche por la calle de Rita, en un vehículo que ella no reconocería. Vi el Vic de Henry en su entrada. Me senté en silencio y esperé. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando escuché que encendía su motor antes de alejar de su entrada. Lo seguí casualmente, sin querer que sospechara que lo estaban siguiendo. Era hora de que hiciera algunas averiguaciones por mi cuenta. Manteniendo una distancia razonable, seguí la señal hasta una casa de aspecto descuidado. En una parte por debajo del promedio de la ciudad de Rita. Su auto estaba estacionado y ya había entrado. Anoté la matrícula y estacioné mi coche más adelante. Dormí varias horas a la vista de su casa, después de no ver actividad, dormía hasta alrededor de las 8 de la mañana. Salí del coche y compré algo para desayunar. A lo largo del día, fue fácil distinguir si Henry tenía un gran grupo de amigos, que no veían motivo para quedarse y hablar mucho, o si estaba tratando con una sustancia altamente adictiva como cocaína, heroína o metanfetaminas. Después de unas horas, muchos clientes volvieron por más de los narcóticos, obviamente, él estaba vendiendo y tomé fotos de cada automóvil que se detenía, junto con algunos videos. Regresé cada día a la misma hora para documentar la actividad continua. También observé cada noche, alrededor de las 6 de la tarde, cuando sabía que Rita salía del trabajo él se iba y lo seguí cada noche, para verlo encontrarse con Rita en un restaurante o ir directamente a su casa. Tenía grandes dudas de que ella alguna vez hubiera estado en su casa, al menos no en esa casa.
Tenía suficiente evidencia para entregar a la policía local, pero decidí documentar sus actividades un día más, ya que sabía que no había salido a conseguir más drogas para vender. Ese último día, aposté por su casa alrededor de las 3 de la tarde. La gente dejó de pasar, lo cual era inusual. Me senté y observé cuando, unos 30 minutos después, una gran Cadillac Escalade negra se estacionó en su entrada. Normalmente, solo veía salir a una persona de un vehículo para entrar en la casa de Henry. Esta vez, observé a 3 hombres grandes salir del vehículo y abrir la puerta trasera, para escoltar a un hombre de mediana edad hacia adentro. Estuvieron en la casa de Henry durante más de 2 horas, algo que absolutamente nadie había estado haciendo. Estaba bastante seguro de que el hombre de mediana edad era su fuente de las drogas que estaba vendiendo. Pasé en coche, tomé una foto de la matrícula de la Escalade. En casa, descargué las fotos y videos que había tomado de la actividad de Henry en mi computadora. Elaboré un informe detallado, que citaba la actividad de los 4 días en los que observé lo que estaba sucediendo. Cuando terminé, imprimí 38 páginas de fotos de personas dirigiéndose a la puerta de Henry para comprar drogas. Guardé todo el video de la actividad que había grabado en una tarjeta, y la coloqué en una pequeña caja de plástico para guardarla de manera segura. Sabía que no sería difícil convencer a la policía de lo que Henry estaba tramando. Les estaba proporcionando pruebas reales y admisibles, con fechas y horas estampadas en cada foto y video, pero quería ponerle tanto calor que la policía sería lo que menos le preocuparía. A la mañana siguiente fui a la comisaría de policía de la ciudad de Rita. Entré tranquilamente, solicitando hablar con alguien de su división de narcóticos. Un oficial uniformado salió de la sección de oficinas. Estrechó mi mano y le entregué una de mis tarjetas de presentación. Miró la tarjeta durante varios segundos, y preguntó a 2 de los abogados de la firma para la que trabajaba acerca de mí. El policía sabía que la tarjeta de presentación llevaba bastante peso, incluso si nunca aprobé el examen de abogados. Le dije que tenía información que quizás quisiera revisar. El detective me llevó felizmente a una sala de conferencias, donde hicimos una pequeña charla sobre conocidos mutuos, pero pronto empujé hacia él una carpeta de papeles y la caja con una tarjeta a través de la mesa. Enumeradas en las primeras páginas estaban el nombre de pila de Henry, fecha de nacimiento, antecedentes penales y oficial de libertad condicional. El detective examinó las fotos, y yo me senté en silencio mientras lo hacía. Por las expresiones en su rostro, se dio cuenta de que le habían proporcionado información, que fácilmente podría llevar a una orden de arresto para Henry. También debió de imaginar cuántos narcóticos esas detenciones podrían sacar de las calles, posibles ascensos y otros aspectos positivos. Me agradeció por la evidencia y colocó la carpeta de nuevo sobre la mesa. Me preguntó si estaría dispuesto a testificar. Expliqué que la evidencia incriminatoria estaba allí para que yo no tuviera que hacerlo. Sonrió y preguntó casualmente si necesitaba algo. Expliqué que sentía que a Henry lo habían dejado salir de prisión demasiado pronto. Era evidente que no se había rehabilitado, y merecía regresar a prisión durante mucho más tiempo. El detective estuvo de acuerdo, pero volvió a preguntar qué quería a cambio de la información. Saqué una foto de la Escalade negra con el número de matrícula y se la empujé hacia él. Le pedí que anotara el número de matrícula para su propio beneficio. Expliqué que el dueño de la Escalade podría ser un traficante de drogas aún más grande. Reafirmé que quería que mi nombre no apareciera en ningún informe policial o judicial. Él estuvo de acuerdo. Luego, mentí y dije que mi firma estaba representando a alguien que podría haber sido traicionado por el dueño de la escalera. Sabía que podía haber conseguido que uno de los abogados de mi firma llamara a un favor por la información, pero también sabía que a los abogados les gusta usar sus favores con moderación. Pensó en silencio durante unos segundos, dándose cuenta de que le había dado otra pista para seguir. Había hecho más trabajo de detective en 5 días de lo que su personal completo había hecho en meses, así que aceptó felizmente. 10 minutos después, regresó con una impresión de la matrícula con el nombre y la dirección del titular. Doblé la hoja impresa y la guardé en mi bolsillo. El detective y yo hicimos más pequeñas charlas sobre deportes y autos. Antes de estrechar la mano del detective y dirigirme a mi coche, conduje a casa, sabiendo que pronto un juez estaría llenando una orden de arresto para ese desgraciado de Henry. Me mantuve en silencio durante unos días, monitoreando los informes de arresto del periódico local de Rita en línea. Una mañana, la portada mostraba una foto de un Henry muy desconcertado, siendo llevado esposado. Mientras nadie cometiera errores estúpidos para liberarlo por alguna técnica, estaría cumpliendo su tiempo original más muchos años adicionales. Siempre existía la posibilidad de que pudiera conseguir un buen abogado para reducir los cargos, o encontrar algún resquicio legal para liberarlo sin cargos. No podía permitir que eso sucediera.
No habían pasado 10 minutos desde que salí cuando mi teléfono sonó. La identificación del diamante me indicó que era Rita. Cuando contesté, traté de actuar sorprendido y feliz de verla. Sin siquiera un saludo amistoso, ella preguntó cómo no le había avisado que mi madre había fallecido. Había visto el obituario en el periódico de mi ciudad. Respondí que parecía que ella estaba ocupada disfrutando de la vida y que no quería cargarla con mi dolor. Rápidamente le pregunté por qué no había estado enviando mensajes ni llamando tanto últimamente, lo que la llevó a cambiar de tema y a pedirme vernos. Hice lo imposible por actuar feliz de escucharla y le dije que la extrañaba. Le pregunté si podía encontrarse conmigo para cenar en nuestro restaurante favorito en nuestra ciudad, y ella aceptó de buena gana. Dado que Henry ya no estaba para llenar su tiempo, estaba contenta de tenerme de vuelta para llenar el vacío. Me presenté a la cena con una sonrisa y un abrazo largo, tratando de controlar la urgencia de romperle la espalda. Me sorprendió que no dijera nada cuando evité besarla. Estoy seguro de que asumió, en mi dolor, que el romance no era algo que estuviera mucho en mi mente. Simplemente tenía una muy buena idea de lo que su boca había estado haciendo, y no quería los gérmenes de la prisión de Henry en mí. Nos sentamos en el bar y pedimos 2 bebidas a nuestro bartender favorito. Nos conocía como pareja porque siempre dejamos propinas muy generosas. Cuando llegaron nuestras bebidas, me excusé para ir al baño, y escribí un breve mensaje en mi teléfono para que el bartender hiciera mis bebidas sin alcohol y las de ella dobles. Cuando regresé del baño, me senté junto a Rita en el bar, discutiendo sobre bebidas que habíamos disfrutado, pero no habíamos probado en mucho tiempo. Actué como si estuviera buscando la receta de alguna bebida inusual. El bartender se acercó y preguntó si estábamos listos para otra bebida. Le dije que estábamos celebrando después de no vernos por bastante tiempo. Le mostré mi teléfono para que leyera el mensaje, preguntándole si sabía cómo hacer esa bebida. Leyó el mensaje y sonrió, acordando que la bebida que había pedido era una especialidad suya. Estoy seguro de que el camarero y Rita asumieron que ella podía emborracharse tanto como quisiera, ya que luego se dirigiría a su casa conmigo. Yo tenía otros planes. Rita comentó lo fuerte que estaba la suya. Le dije que apenas podía saborear el alcohol en la mía. Pedimos varias bebidas más. Rita comentó lo borracha que se sentía. Actué confundido, diciendo que apenas sentía un zumbido. Después de varias horas, pagué nuestra cena y bebidas con una generosa propina. Al salir por la puerta, actué como si hubiera recibido una llamada muy importante. Después de la obligatoria, pero inexistente llamada telefónica, le dije que tenía que regresar rápidamente a mi ciudad por trabajo de oficina. Uno de los abogados necesitaba mi ayuda para un caso temprano al día siguiente. Le pedí que fuera a su casa y esperara por mí, prometiendo que la diligencia no tomaría mucho tiempo. La ayudé a entrar en su coche y la vi alejarse. Inmediatamente usé mi teléfono celular para llamar a la policía, diciendo que había visto a un conductor ebrio salir de ese restaurante. Les rogué que se apuraran, diciendo que la persona no estaba en condiciones de conducir. Salté a mi coche y me dirigí a la casa de Rita, a unos 2 kilómetros de distancia. Aproximadamente a 1 kilómetro de su casa, vi luces azules frente a mí y reduje la velocidad para ver el coche de Rita detenido. Sabía que iba a ser arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol, ya que eso es, de hecho, lo que había planeado. Ni ella ni yo sabíamos que Henry había estado usando su coche para entregar cocaína a traficantes de bajo nivel, bajo su mando. Realizaron la búsqueda obligatoria del coche de Rita y encontraron varias onzas de cocaína escondidas debajo del asiento trasero. No tenía absolutamente ninguna intención de que la arrestaran por posesión de drogas con intención de vender. Sin embargo, el hecho de que Rita me hubiera dado la llave de repuesto de su coche la misma noche que me dio la llave de su casa, me hizo darme cuenta de que podría haber sido yo quien terminara con mi vida arruinada. Ninguno de los dos aún tenía idea de lo que yo sabía acerca de su deshonesta infidelidad. Eso se reveló más tarde para todos. Regresé a mi casa ese día y mi teléfono celular sonó desde un número extraño. Contesté para escuchar a Rita llorando y balbuceando mientras intentaba decirme algo. La calmé, realmente queriendo escuchar lo que tenía que decir. Logró decirme que estaba en la cárcel, a lo que pregunté ingenuamente dónde y por qué. Cuando me contó sobre los arrestos por drogas, quedé genuinamente sorprendido. Le pregunté qué quería que hiciera, y suplicó ayuda para sacarla de allí. Me pidió que pagara la fianza. Le expliqué que, desde que mi madre había muerto, no podía arriesgarme a poner ninguna de mis propiedades debido a problemas de sucesión. Podría haber puesto fácilmente mi propia casa como garantía, pero veía los cargos de drogas en su contra como daño colateral. Ella había dañado mi vida lo suficiente con quien me había traicionado.
y los cargos por posesión de cocaína con intención de distribuir llevaban tiempo obligatorio. Sentí que, después de lo que me había hecho, parte de ella merecía lo que le esperaba. Fui a su comparecencia y me senté en la parte de atrás, esperando no ser notado. Cuando entró en la sala del tribunal, me vio. Le dio una mirada de confusión, como si no pudiera entender cómo podía ser arrestada por semejante delito. Yo sabía muy bien cómo, por supuesto, pero tenía que actuar totalmente ajeno. Cuando trató de explicarle al juez que su novio había sido arrestado por traficar drogas solo días antes, el juez no quiso escucharlo. Se volvió y me miró con vergüenza y lágrimas en los ojos, dándose cuenta de que sabía que ella me había sido infiel. Negué con la cabeza en disgusto mientras la llevaban. Sabía que cualquier intento de contactarme nuevamente sería una tarea de tontos. La fianza se fijó extremadamente alta para ambos, ya que Henry se declaró culpable y pidió renunciar a un juicio en un intento de conseguir clemencia. Pero no la obtuvo. El juicio de Rita tuvo lugar unas semanas después y ella aceptó un acuerdo. Recibió 4 años con posibilidad de libertad condicional en 3, pero su carrera terminó cuando salió. Y eso no me importaba en lo más mínimo. Se habían metido con la peor persona que podrían haberse cruzado, en el peor momento posible para cruzarme.